El tema que vamos a abordar es la conquista de América, los mecanismos de la conquista, las consecuencias de la desestructuración del imperio incaico. Como ya veníamos diciendo en las clases anteriores, en la frontera ibérica había transformaciones de tipo política y de tipo religiosa. Por un lado, la monarquía española, se constituye la monarquía española tras el casamiento de Fernando de Aragón con Isabel de Castilla, unificando el reino de Navarra, el reino de Castilla y el reino de Aragón, lo que va a constituir la monarquía hispánica. Por otro lado, Portugal sería como reino independiente, y al sur estaba el reino de Granada, que era un reino musulmán. Un autor habla que existe una frontera entre los cristianos y los musulmanes, lo que va a ocasionar después, en el mismo año que vienen los españoles a América, en 1492, que la monarquía española avance sobre la frontera musulmana y termine expulsando a los musulmanes. Entonces el reino de Granada se anexiona a la monarquía hispánica y por lo tanto podemos ver una unificación de tipo religiosa, pero al mismo tiempo también un ideal de reconquista, un ideal de nueva cruzada. Por otro lado, una unidad expansionista, hay repartimiento de nuevas tierras, hay apropiación de nuevos espacios. Entonces estamos viendo que ya hay una experiencia expansionista militar y de tipo religioso en la monarquía hispánica. Por otro lado, habíamos hablado de que las navegaciones por el océano Atlántico habían llevado a una expansión de tipo comercial, ya que la expansión, ya que en el Mediterráneo ya no existía la ruta que seguía al comercio con Medio Oriente, por lo que vamos a encontrar toda una expansión tanto de proyectos marítimos de Portugal como de España en el océano Atlántico. Mientras que Portugal se expandía por lo que es las costas africanas y instalaba factorías, es decir, enclaves comerciales, España hacía lo mismo por las Canarias y la expedición que va a tener después lo que se va a llamar el descubrimiento de América. Hay unos cuantos elementos a tener en cuenta, que serían dos conceptos que es necesario entender. El primero de la capitulación, es una licencia que le da la corona para llevar a cabo a un determinado viaje que sea de una empresa de una empresa privada, es decir, una empresa propiamente de personajes de España que que tienen que pedir autorización a la corona y la corona le autoriza, y por medio de esta capitulación todo lo que encuentren va a ser tierras nuevas, van a ser descubiertas, van a ser parte de la corona, y ellos van a recibir título y derechos sobre esas tierras descubiertas. Por otro lado, se instala en 1492, después de la llegada al continente americano, se constituye el Tratado de Tordesillas. Es un tratado en el cual interviene el poder papal, donde se establecen los límites entre Portugal y Castilla, es decir, el reino de España. Lo que queda en rosado es para España, es para Portugal, y lo que es verde quedaba para España. Entonces ahí teníamos esta división imaginaria, de una línea imaginaria, en el cual tantos españoles y portugueses se dividían el control de las rutas marítimas. Obviamente que esto es simbólico, pero sin embargo representaba la cosmovisión de la época. Para ellos, tierra descubierta y los mares eran propiedad patrimonial,
esto no va a ser tenido en cuenta por ingleses y franceses. Para ellos los mares no tenían propiedad privada. En cambio, para las monarquías portuguesa y española sí. Entonces ellos simbólicamente se adjudicaban el control de los mares. ¿Y por qué es necesario tener en cuenta esto? Porque nos está señalando dos cosas importantes. En primer lugar, que la expansión es un proyecto propiamente de los estados modernos, ¿bien? De las monarquías. Por otro lado, las monarquías no pueden financiar todos los viajes, entonces lo que recurren es a empresas privadas, es decir, a proyectos privados, el cual ellos asumen el gasto y el riesgo que van a perder, que van a tener. Pero al mismo tiempo, si logran algo efectivo, obtienen recursos, obtienen el botín, las riquezas, y al cambio la corona le da títulos y derechos sobre esas tierras, pero esas tierras van a ser parte de la corona, parte de la monarquía. ¿Bien? Aquí nos encontramos con, bueno, el siguiente punto va a ser explicar el proceso histórico que nos lleva a cabo los acontecimientos sucesivos de la expansión y de la conquista. Primero hablamos de una fase antillana que comienza en 1493 hasta 1522. En una primera etapa, en 1593 a 1500, vemos la hegemonía de Cristóbal Colón al mando, y Cristóbal Colón recibe el título de almirante y virrey por parte de la corona española. Eso había quedado plasmado en las capitulaciones que habían hecho antes de llegar a América, porque la corona española no le tenía mucha fe al proyecto de Cristóbal Colón de encontrar todo lo que encontró después. Entonces lo que se va a suceder es que Cristóbal Colón reclama, digamos, lo que le habían prometido, y esto va a entrar en conflictos con los proyectos de la corona. Primeramente, Cristóbal Colón se instala en lo que se llama la Isabela, acá, que es una isla, el cual se van a instalar factorías. Las factorías son enclaves comerciales, en puntos donde hay un fuerte militar, un regimiento militar, y al mismo tiempo cumple el rol de aprovisionar de elementos que después van a ser comercializados con Europa. Entonces, la idea de Colón era crear estas factorías por muchos espacios de la isla, porque él pensaba que estaba en Oriente, y eso iba a ser, digamos, un espacio de estrategia comercial. Acá se dan los primeros relaciones entre indígenas y españoles, y lo que primero se prima es, para buscar mano de obra, la esclavitud. Entonces ahí en estas primeras etapas, Colón hace esclavos a algunos indios y al mismo tiempo reparte indios entre los conquistadores. Sin embargo, en esta primera experiencia de la Isabela no va a ser de tipo, no va a tener éxito por producto de las luchas facciosas que existían entre los españoles. ¿Bien? Y hay un movimiento que encabeza un personaje que se llama Roldán contra Colón. En la española no encuentran muchos productos, solamente el palo de Brasil, que es una planta que sirve para teñir ropa, para darle coloración a la ropa, a las textiles, y nada más. Sin embargo, después se expanden, llegan a lo que es lo que actualmente es Santo Domingo y Haití, la isla al sur de la isla de Cuba, y ahí fundan la Española. En la Española se da otro periodo que es de 1500 a 1522, donde se dan las primeras experiencias
en la institución del gobierno, es decir, de intentar colonizar y al mismo tiempo conformar una gobernación con instituciones que son propiamente del Reino de España. Ahí encuentran oro, y esto va a ser uno de los recursos para disputarse y para y que trae el problema de cómo trabajar, cómo hacer que trabajen los indígenas para extraer ese oro. Acá Colón ya no está, ya Colón ya hubo un levantamiento contra Colón, lo que le hace que se tenga que ir preso a España, termina ahí en España sin volver a América. Y acá se instala una gobernación, y al mismo tiempo se dan los primeros debates en la cuestión indígena, es decir, qué hacemos con los indios, qué hacemos con estas personas. La corona había establecido que los indígenas, al ser un, un pueblo conquistado, todas las personas que estaban en esas islas tenían que pagar un tributo a la corona española. Pero a cambio, la corona española le traía la evangelización. Entonces termina culminando en una nueva institución que se va a llamar encomienda, que es el reparto de indígenas a un personaje, a un benemérito de la conquista, un conquistador o algún personaje importante, que tiene el derecho de cobrar el tributo. Es decir, no se le reparte lo indio en propiedad privada, no se le reparte al indio como esclavo o como sujeto que va a estar atado al conquistador. Sin embargo, el indio que es repartido tiene la obligación de pagar un tributo que lo va a cobrar ese personaje. Y ese personaje español tiene que enviar una quinta parte de lo que cobra a España. Como los indígenas no manejan dinero, no manejan moneda para pagar el tributo, lo hacen a partir del trabajo. Entonces la encomienda se transforma o se constituye como una capacidad de extraer trabajo de los indígenas, porque el encomendero tiene mano de obra disponible. Lo que va a hacer el encomendero, es decir, el que recibe la encomienda, el español que recibe la encomienda, el conquistador que recibe la encomienda, es disponer de mano de obra para algunas producciones, y en este caso el oro. Y a cambio el conquistador tiene el deber de evangelizarlos a los indígenas. Así se va resolviendo la cuestión de la mano de obra y de la evangelización, porque la evangelización es un proyecto propio del sistema colonial español, del sistema monárquico español. Es decir, le preocupa mucho a la corona española evangelizar. Bien, pero lo que es central acá también es el tema de la mano de obra, porque tenemos oro y se necesita gente que trabaje y que traiga el oro. Bien. Entonces se instala la encomienda. Bien. Alrededor de estos años suceden algunos gobernadores, incluso viene el hijo de Colón reclamando lo que se le correspondía por ese tratado de esa capitulación que se hizo antes de que su padre viajara a América. Entonces reclama eso, bueno, lo ponen como gobernador, pero no dura mucho, eh, porque la corona no le interesa, digamos, no quiere un proyecto de tipo patrimonial de los conquistadores, sino que le interesa centralizar. Entonces estos personajes que intentan tener título de por vida entran en conflicto con la corona española. Por otro lado, las encomiendas empiezan a ser, eh, el sistema de encomienda empieza a ser denunciado por las órdenes religiosas, eh,
caso particular es Bartolomé de las Casas, que es un dominico que empieza a denunciar el maltrato, la violencia, la violación hacia los indígenas mediante el sistema de encomienda. Entonces, también podemos ver en esta primera fase los conflictos entre las órdenes religiosas y los encomenderos. Y las órdenes religiosas van a intentar tener proyectos de pueblos de indios, es decir, un ideal en el cual va a haber un pueblo de indios donde se le va a evangelizar, donde se le va a cuidar, y al mismo tiempo se reserva y se protege la mano de obra. Esos proyectos se intentan constituir desde el Estado español, sin embargo no va a tener mucho éxito y al final va a haber problemas que van a llevar a que se reoriente la economía y se utilice otro tipo de mano de obra. ¿Por qué? Porque la crisis del oro a fines de 1520, por ahí, pues un poco más atrás, ya empieza a haber caída de la producción de oro y al mismo tiempo hay una caída demográfica indígena, ya sea por las enfermedades, por los maltratos, las reorientaciones de trabajo. Entonces los indígenas ya no son un recurso de mano de obra porque ya hay muy pocos indígenas. Al mismo tiempo, entonces no hay indígenas para repartir. Por otro lado, hay una crisis del oro y lo que se soluciona en esta etapa es hacer una reorientación económica y se empieza a ver plantaciones de azúcar. Y al mismo tiempo se empieza a importar mano de obra esclava africana. Acá hay una imagen de cómo se extraía el oro en los ríos. Entonces, lo que va a pasar es que la española van a empezar a ver, al acabarse los recursos y al venir mayor cantidad de españoles con sus capitulaciones, van a empezar a expandirse por otras islas, van a empezar a navegar por otras islas, llegan a Cuba, instalan ahí también otra administración, una capitanía, y de ahí empiezan los primeros viajes al continente. Y entre esos primeros viajes al continente va a ser de Hernán Cortés. Y ahí Hernán Cortés descubre que había un imperio muy grande, y el imperio azteca. Entonces, y eso se da en 1522. Y aquí abre una nueva etapa, perdón, en 1519. Y aquí abre una nueva etapa, que es la etapa de la fase continental. Hernán Cortés había llegado de Europa, desde España, se había instalado en Cuba y se atreve sin autorización del gobernador a viajar al, al continente, sin saber que existe un continente acá, ¿no? Empiezan a expandirse, es decir, tienen sus barcos, entonces se aventuran a estos lugares y ahí encuentran el gran imperio azteca. Lo mismo pasa con Pizarro. Pizarro también viene para acá, para lo que es Panamá, y ahí viaja por todo lo que es sur de Sudamérica y empiezan a encontrar nuevas indígenas que lo van acompañando y le van contando de ese gran imperio que era el imperio incaico. Entonces, eso provoca en una primera etapa, digamos, la ambición de conquistar esos territorios. La conquista del imperio azteca se produce en 1519 al 1521 y la conquista del imperio incaico en 1530 a 1533. Es un proceso rápido, es decir, no, si uno se fija en los años, no dura la conquista ni más de 5 años. Uno puede atribuir a la tecnología del armamento
como ventajoso para los españoles. Es decir, no es lo mismo una arma de fuego que el arco y la flecha. Sin embargo, no es un motivo único para entender, digamos, la victoria española. Por otro lado, son empresas privadas, ya habíamos hablado de las capitulaciones, es decir, que son aventureros los que vienen a hacer la conquista, que reúnen hombres y acuerdan entre esos hombres conquistar y repartirse el botín. Y si conquistan un territorio, este territorio va a ser parte de la monarquía. Por otro lado, los conflictos internos dentro de los imperios va a ser canalizado por los españoles. Por ejemplo, en el Imperio Incaico, justo Pizarro llega en un momento en el cual se está librando una guerra entre Huáscar y Atahualpa, que son los hijos del emperador incaico que había muerto, Huayna Capac. Y es muy curioso porque Huayna Capac muere de una enfermedad de gripe, que es la enfermedad que trajeron los españoles. Es decir, cómo viaja tan rápido los virus, ¿no? Por otro lado, algunos pueblos sometidos por los aztecas e incas colaboraron con los españoles, en el caso de los tlaxcaltecas. Después vamos a explicar la respuesta de los indígenas, que no es una sola, ni de resistencia, ni de rebelión, a la conquista, sino también hay alianzas. En este caso, en los casos de los tlaxcaltecas, que son enemigos de los aztecas, que ayudan a formar parte del ejército español a cambio de bienes, a cambio de títulos, a cambio de nuevos recursos. Y también el caso de los huancas, que apoyan a Pizarro en el proyecto de conquistar al imperio. Eh, es importante acá tener en cuenta que existe un poder central previo, por eso también la conquista es rápida, ¿no? Porque al existir un poder central previo, ya hay una mano de obra que está dominada, ya hay estructuras centralizadas. Lo único que hacen los españoles es sacar la cabeza del Inca y reemplazarla por la monarquía española. Eh, por otro lado, el ideal de estos conquistadores era instalar una sociedad feudal, eh, a base de la perpetuidad de la encomienda y de los derechos de título, es decir, a base de que se le otorgue un título de noble al español conquistador y se le dé encomienda, es decir, se le dé repartos indígenas para cobrar el tributo y que sea por perpetuidad, que eso lo tenga él, lo tenga su hijo, lo tenga el hijo de su hijo y así. Y es todo lo contrario a lo que quiere la monarquía. La monarquía española, el Estado moderno español que se empieza a centralizar, ha salido del conflicto, ha salido de esta sociedad feudal en España, y lo que menos quiere hacer es que América se lleve a esa se transforme en esa sociedad feudal. Entonces por eso la corona intenta impedir que se forme una casta de gobernantes y una nobleza al estilo europeo. Por eso empieza a nombrar autoridades que van a ser autoridades temporales. Un virrey que va a tener cierto 4 años, 5 o 6 años de gobernación, después tiene que volver a España. Por otro lado, esto va a provocar conflicto entre los mismos conquistadores, porque no hay títulos para todo, y tampoco el botín, si hay muchas personas, el botín no va a alcanzar también para todos, alcanzar en el sentido de ideal que querían llegar, a la riqueza. Por otro lado, no hay encomiendas para todos tampoco, y las tierras y los cargos tampoco son reducidos. Entonces, esto va a motivar dos cosas. Por un lado, seguir buscando tierras, o por el otro, disputarlas entre los mismos conquistadores. Es el caso de los Pizarro contra Almagro. Aquí un poquito podemos ver el mapa.
Hernán Cortés parte de Tenoch, de La Habana, y llega a lo que es el centro del Imperio Incaico, Tenochtitlán, y ahí, bueno, con alianzas con otros indígenas y construyendo un ejército muy grande, logra, logra vencer a la monarquía azteca. Lo mismo hace Pizarro, parte de Panamá, y hace el viaje todo por todo lo que es hasta llegar al centro de que es Cusco. Bueno, ahora un poquito ya describimos el proceso y los acontecimientos y la conquista de América. Ahora un poquito es debatir algunas ideas. Esto es una transformación histórica, digamos, y esto implica una de las grandes transformaciones radicales del interior del continente americano. Son dos transformaciones del continente americano que producen una radicalización de nuevos ordenamientos sociales, políticos y económicos. El primero es la conquista y después el segundo es la constitución de los estados nacionales después de la independencia. Y acá, la primera cuestión que es central es el aspecto geopolítico. Eh, si ustedes leen el texto de Herrera dice que América se integra a la historia de Occidente, que antes se encontraba aislada y ahora se vincula con esta historia de Occidente, en donde todas estas culturas eh, previa, digamos, prehispánicas, quedan integradas en una nueva realidad. Eh, Obviamente esto no está diciendo que el continente americano tiene una historia antes de los españoles, pero ahora, a la llegada de los españoles, se produce este fenómeno en el cual los americanos, los indígenas americanos, quedan conectados a la historia de los europeos, y así también la de los africanos y asiáticos. Entonces estamos hablando de que se han descubierto todos los espacios continentales, o por lo menos la mayoría de lo que conocemos por los espacios continentales, y esto va a llevar a que se vinculen las historias. Lo que va a pasar en América va a influir en lo que pasa en Europa y viceversa. Lo que pasa en Europa influye en lo que pasa en América. ¿Bien? Es una historia que ya se empiezan a conectar. Por otro lado, el ascenso de Europa en el aspecto económico, eh, porque, porque Europa va a ser, hay un autor que se llama Immanuel Wallenstein, que él habla de los centros y periferia, y en esta época que habla de que Europa se va a convertir en centro, y los demás continentes, África, Asia y América, en periferia y centro-periferia. Y esto hace crecer la economía a nivel mundial, porque estos vínculos comerciales propiciaron que se acelerara el nivel productivo. Y en este caso particular de Inglaterra, que Inglaterra a partir de este engranaje comerciales lleva un crecimiento de la producción manufacturera después que se abrirá paso en la revolución industrial. Por otro lado, un ascenso de Europa de nivel político, porque fortalece el proceso de descentralización monárquica, fortalece la monarquía. La monarquía van a tener más ingresos y con esos ingresos van a empezar a tener proyectos de expansión. ¿Bien? Y esto inaugura, digamos, el fortalecimiento de los estados modernos. Y también pasamos a discutir otra cuestión, los paradigmas de la conquista, el conquistador. Realmente se miraba al conquistador como homogéneo, como con una característica particular, eh, con ciertas cuestiones que traía de España, pero el conquistador también forman parte de los frailes, forman parte de la orden religiosa, forman parte del el estado monárquico y la administración del estado monárquico, forman eh, estos personajes conquistadores
que se aventuran, que a veces fracasan, otras veces tienen éxito como Pizarro y como Hernán Cortés. Entonces no estamos hablando de un conquistador como homogéneo, sino que hablamos de la heterogeneidad y de distintos proyectos, distintos objetivos de la conquista. Hay un autor que se llama Steven Stern que plantea los paradigmas de la conquista, es decir, los objetivos de la conquista, y que él introduce tres cuestiones. La riqueza, como veníamos diciendo hace rato, el tema de encontrar oro fue fundamental, o fue un motivo que implicaba la ambición de los españoles por, por la visión de los, perdón, no de los españoles en general, sino de los expansionistas conquistadores, digamos, de esos sujetos que piden la capitulación en la monarquía hispánica para venir a hacer sus empresas privadas, en la cual eh, tienen los motivos de encontrar riqueza, encontrar botín, encontrar oro, encontrar plata, encontrar templos para saquear. Entonces es un motivo que lleva a que los conquistadores, que eran hidalgos, hijos de una nobleza baja, es decir, no eran personas de las clases dominantes o de sectores pudientes de España, sino que eran personajes de una nobleza baja, y eso buscaban ascenso social y riqueza. Entonces, eh, encontrar oro era uno de los primeros objetivos, encontrar plata también, poder saquear, digamos, y llevarse el botín y repartirse entre ellos, y después ir a España con riquezas. Hay un concepto que se llamaba hacer la América, es decir, venir a América, a hacer riqueza y llevársela a España. Eh, este es uno de los motivos de esa expansión, y por eso el afán de tener riquezas era el afán de la expansión. Y por eso Hernán Cortés, no encontrar riqueza en La Habana, se aventura a ir al continente, y ahí encuentra, digamos, el imperio azteca. Por otro lado, la preeminencia social, es decir, la capacidad de mandar y de autoridad, era una intención de estos conquistadores. Era la intención de encontrar, que le den títulos nobiliarios, y al mismo tiempo que tenga encomienda por perpetuidad. Esto provocaba, esto querían porque querían un ascenso social, una movilidad social. Era como una forma rápida de obtener riqueza. Primero fue el pillaje, después fueron la explotación minera. Y bueno, eh, esto entró en conflicto con, no solamente tanto en la búsqueda de riqueza como la de preeminencia social, entró en conflicto entre ellos mismos, porque hubo disputas, hubo guerras civiles, hubo guerra entre facciones. Habíamos visto que a Colón se le rebelaron eh, sus propios tripulantes, porque ellos tenían afán de obtener riqueza, ¿no? Lo mismo también, se les rebelan los, los hermanos Pizarro, al mar a los hermanos Pizarro, eh, y esto produce enfrentamientos. ¿Por qué? Porque no hay riqueza para todos, o no hay suficiente riqueza que anhelaban para todos. Y por otro lado, tenemos las objeciones de la corona. La corona no quería que se forme una clase social de tipo noble, no, aristocrática acá en América. Entonces no iba a dar títulos a todos, y tampoco encomienda en perpetuidad. Eh, por otro lado, el último paradigma de la conquista es la conversión al cristianismo,
Recordemos que estamos en contexto de reforma de la Iglesia Católica. Anteriormente se había hecho un concilio en Trento, donde se caracterizó, digamos, este concilio por una concepción ortodoxa de la teología católica. ¿Por qué? Para contraponerse a las reformas protestantes que están existiendo en Europa. Y en este concilio de Trento se resalta la actividad misionera, y ahí surge una nueva orden que se llaman los jesuitas, y su tarea era ir y evangelizar a América y evangelizar a los indígenas. Y también es una misión de las órdenes franciscanas y de otro tipo de órdenes como los jerónimos, los dominicos. Y entonces a los, a- tanto a la corona española como a las órdenes religiosas españolas había una clara intención de convertir a estas personas en cristianismo. Y esto también no es un camino lineal ni homogéneo, porque entra en conflicto con, como vimos anteriormente, con los encomenderos que violentaban a los indígenas. Las órdenes misioneras por lo menos se manifestaron en contra de eso. Tienen intenciones de, de evangelizar, tenían intenciones de predicar y de convertir a los indígenas. Obviamente que esta conversión no era una conversión de tipo pacífica, sino también implicaba el lado de la conquista, también el lado de la violencia. Si ustedes el texto de Ruggiero Romano, él habla del concepto de los mecanismos de la conquista y la modalidad de la conquista, y habla de la cruz. Y él también cuestiona, digamos, esta idea de que existe una integración del cristianismo en estos territorios eh, de forma total, sino que hubo reconfiguración de las religiones tradicionales con la implementación de nuevas prácticas religiosas. Eh, y en este caso, algunos casos son más efectivas que otras. Después vamos a ver por qué pasa esto. Pero por lo pronto ver que estos paradigmas de la conquista del conquistador, de la riqueza, de la prominencia social, de la conversión cristiana, también traen en contradicción dentro de ese mismo seno del conquistador español. Por otro lado, el tercer problema que me interesaría también remarcar y que es central, que es la mirada desde el mundo indígena. En primer lugar, en América existe una diversidad de pueblos situados en diversos estadios muy variados, y por lo tanto no pertenecían o no tenían una conciencia de una unidad americana. Esto ya lo vimos en los textos anteriores, que veíamos los distintos grupos sociales que existían previamente en América. Entonces encontramos ahí también que no estamos hablando cuando hablamos del mundo indígena, y esto tiene una trampa esto, cuando hablamos del mundo indígena. ¿Por qué tiene una trampa? Porque no hay una cosmovisión única indígena. Hay diferentes y muy variadas comunidades con diferentes estadios sociales. Entonces, no hay una respuesta solamente indígena. Y vemos en todo el espacio americano que tienen contacto con los españoles que hay diferentes respuestas a esa invasión, y que va a depender también de sus estructuras previas. En primer lugar, vamos a encontrar alianzas. Ruggiero Romano, cuando habla de la espada, se pregunta cómo 500 personas, cómo 500 hombres eh, dirigidos por Hernán Cortés logran vencer a un imperio que casi ascendía a 300.000 soldados, como el Imperio Azteca. ¿Cómo logra hacer eso? ¿Cómo 500 personas logran vencer? Bueno, y Ruggiero Romano dice, bueno, puede ser las armas un factor importante, porque claramente que hay una diferencia muy sustancial entre un arma de fuego con un arma
un arco y una flecha, un garrote. Por otro lado puede ser el uso de estrategias bélicas que los españoles aplicaron, el uso de animales como el caballo y los perros, que pueden ser que inclinen la balanza a favor de los conquistadores. Sin embargo, no se puede entender el triunfo español sin las alianzas con otros grupos indígenas. Porque el ejército de Hernán Cortés sumaba 250.000 soldados aportados por los estados tlaxcaltecas y totonacas, es enemigo de los aztecas. Ahí encontramos una primera respuesta, la alianza. ¿Por qué? ¿Y por qué se alían estos contra el imperio azteca? Y porque eran oprimidos por el imperio azteca. Por eso no vemos una sola respuesta del mundo indígena o no ver al mundo indígena como uno solo. Y en el continente americano, por ejemplo, un dato, existían casi 60, 80 millones, obviamente no podemos saber porque no hay datos fuentes escritas y hay muchas comunidades, muchos pueblos, que no se consideraban ni indio, ni indígena, ni originario, eh, sino que tenían su pequeño grupo, núcleo doméstico y nada más. Por ejemplo, en el Caribe, los cazadores recolectores competían a muerte por los recursos. Eh, y a veces esas comunidades terminaban desapareciendo, o a veces se agrupaban en jefaturas, a veces avanzaban en otros sitios. Por eso no podemos ver una guerra total entre indígenas y españoles, como si son indígenas fueran uno solos, y los españoles también, digamos. Entonces, acá la respuesta de la alianza señala eso, que no estamos hablando de una fidelidad a un componente indígena, ni un componente originario, ni un componente americano, porque no existía para eso, no existía eso como visión. Por otro lado, también encontrar que en esas respuestas de alianza o respuestas de acomodamiento, de reestructuración de los pueblos indígenas, eh, no entenderlo como uno solo, obviamente ahí también se comete un error, también estoy diciendo pueblos indígenas, sino también dentro de esas estructuras indígenas existían personas con jerarquía mayor, ¿no? Y por ejemplo los caciques no tuvieron el mismo designio que el resto de población común. Por ejemplo, había un cacique, un hijo de un cacique que se llamaba Diego Caqui, ya había sido bautizado eh, por las religiones cristianas. Y este hijo era un hijo de un señor de Tacna. Y este señor poseía 4 viñedos, una bodega, una tropa de llamas para transportar el vino a Potosí, 2 fragatas y un pequeño velero. Que era un indígena. Ahora, dentro de ese indígena era uno de los un hijo de un cacique importante. Entonces ahí vemos también esa respuesta de acuerdo a la estructura social que pertenecían esos indígenas, dentro de esa jerarquía que pertenecían esos indígenas. Y ellos buscaron también la preeminencia social, como los españoles también buscaban la preeminencia social, ellos también buscaban la preeminencia social. Por eso se entienden las alianzas. Por ejemplo, los tlaxcaltecas de Mesoamérica que habían apoyado a los españoles, a Hernán Cortés, o los huancas que habían apoyado a Pizarro. Ellos buscaban capitalizar su servicio en la expedición de la conquista, asegurándose que la corona española le diera títulos nobiliarios formales, recompensa o excepción de garantizar a ellos un lugar privilegiado en el nuevo orden. Entonces ahí tenemos para matizar la respuesta indígena, ¿no? No eran todo el mundo indígena va a ser dominado y y la va a pasar mal, sino que va a haber estrategias diferentes también de ciertos grupos, de ciertas que responden, digamos, a ese mundo previo indígena, a esas estructuras previas indígenas.
Por otro lado encontramos también rebeliones, que muy bien Bastel la sintetizas. Por un lado una rebelión que se va a instalar en Vilcabamba contra los españoles en el ex imperio incaico y en el virreinato que va a ser el virreinato del Perú, que va a durar casi 40 años, que se va a formar un estado nuevo, el estado Inca en Vilcabamba, eh, y que esa va a ser una rebelión armada contra los españoles, contra el sistema español, ¿no? Por otro lado, también menciona rebeliones de tipo religiosas como el Taquión, ¿no? Que son movimientos milenaristas que, que tenían como fin volver a las religiones antiguas en contraposición de las religiones nuevas que se estaban adoptando, como el cristianismo. También pasa en lo que es México también con la guerra de Mixton, que ahí combina tanto lo militar con lo religioso. Entonces vemos que también hubo rebeliones dentro de los conquistadores. Y hay una diferencia entre rebelión y resistencia. Rebelión implica que la comunidad o la sociedad ha sido dominada por alguien, pero después del paso del tiempo existe un levantamiento contra esas nuevas autoridades. Entonces ahí mencionan esos casos de rebeliones del estado neo-inca, el estado de Vilcabamba, en, en, en el retrato del Perú, y los movimientos de Taquiongol, que son, como dije anteriormente, de tipo religioso, y la guerra de Mixton, que son religioso y militar al mismo tiempo. Entonces ahí vemos el caso ese, ¿no? Por otro lado, también tenemos resistencia. La resistencia, a diferencia de las rebeliones, significa que no hay una conquista plena, por eso resistencia, no hay una conquista plena como una rebelión, ¿no? En la rebelión se conquista, pero después esa misma comunidad se levanta contra su autoridad. En cambio acá, la resistencia implica no permitir el avance de una conquista. Y este es el caso de la respuesta que tienen las comunidades de chichimecas y araucanas. Los chichimecas en el norte de México y los araucanos en el sur del actual Chile, ¿no? Que ya habían resistido tanto los chichimecas al avance azteca y los araucanos al avance incaico. Entonces estaban acostumbrados a pelear. Eh, y acá es interesante ver el tema de la resistencia de estas comunidades, porque, porque estas comunidades eran fragmentadas, estas comunidades vivían en forma de tribus nómades, y eso hacía difícil la dominación por parte de los españoles, o de los incas también, porque los españoles avanzaban queriendo conquistar esos territorios, y se rebelaba uno, bueno, hacía alianza con ese, o lo ganaba en la guerra, pero después te venía otra tribu, bien, y así sucesivamente. Por otro lado, tanto los chichimecas como los araucanos adoptaron elementos culturales propiamente de los españoles para pelear contra ellos, para resistir. Y este es el caso del uso del caballo. Los araucanos fueron unos buenos jinetes como los chichimecas. Entonces, en poco tiempo lograron adoptar al caballo y lograron usarlo para pelear contra los españoles. Entonces vemos una respuesta de aculturación, pero al mismo tiempo de resistencia. Como también las comunidades al sur de lo que es la Patagonia ahora, digamos, eh, los calchaquí, que también hubo mucha resistencia, después hubo rebeliones también, pero después terminaron culminando en enviar a otros lugares, digamos, a los calchaquí, a los quilmes, se los llevó a Buenos Aires. Pero lo que es interesante acá es encontrar esas distintas respuestas, las alianzas, estrategias de supervivencia, como vimos el caso de este Diego Caqui, que era hijo de un curaca, es decir, no es lo mismo lo que le va a pasar a los caciques que le va a pasar al resto del común. Los caciques se van a volver
Algunos van a aprovechar, digamos, y van a intentar apropiarse también de disputar la riqueza de las comunidades, disputando al español también, también teniendo eh, sus haciendas, sus plantaciones. Por otro lado, algunas alianzas en contra de los enemigos naturales, como los tlaxcaltecas de los aztecas. Por otro lado, también encontramos rebeliones, como dijimos, del Estado neo-inca, rebeliones religiosas y la resistencia que hablamos recién. Entonces tenemos un variado número de respuestas indígenas, de acciones indígenas, que esas respuestas a acciones indígenas no es una sola, sino que son variadas, que dependen también de los intereses de las comunidades, de los intereses individuales también, y que también hay una determinación previa en las estructuras preexistentes. No es lo mismo pertenecer al Estado incaico y haber aprovechado, haber acostumbrado a pagar tributos, que ser un miembro de la huracanía que nunca pagaste tributo y no querés pagar tributo, digamos. Entonces eso también va a depender, digamos, en la resistencia o las rebeliones o la alianza o la misma sumisión. También es una respuesta. Es decir, seguir haciendo lo mismo, pagar tributo y bueno, no reclamar nada ni decir nada. Porque te acostumbraste a esa sumisión. Pero esto no implica que no existía ni la violencia ni la desarticulación económica, ni social, ni política, ni religiosa. Por eso es un tema muy tratado en los tres textos. Ruggiero Romano habla del hambre, para explicar en qué consiste, digamos, el término hambre, para explicar las transformaciones y desarticulaciones en la estructura social, económica y política del mundo indígena. Serrera habla del choque cultural, que supone una fractura temporal. Para el indígena, el choque se puso la ruptura brusca de su mundo y dimensión cultural, eh, y necesita una desarticulación y una desestructuración de las prácticas sociales prehispánicas, que no desaparecen, pero se transforman. Se desestructuran, pero al mismo tiempo se vuelven a reestructurar con otras lógicas. Por ejemplo, el caso de la minta, que antes del Imperio Incaico se utilizaba para una función que era construir casas y caminos, construcción de palacios, caminos, tambos, y que tenía otra lógica, porque en la minta el Imperio Incaico estaba obligado, o tenía el derecho de dar de comer y de vestir a los que trabajaban. Y esa mitad en el Imperio Español se transforma, sigue perviviendo ese tipo de organización de trabajo, pero definido de otra forma. Y ya el Imperio Español ya no se encarga, por ejemplo, de dar de comer y de vestir a los indígenas que van a trabajar en la mitad. Un caso. ¿No? El texto de Nastan Bastel incorpora el concepto de desestructuración y lo trabaja en la cuestión de la caída demográfica, analizando los elementos que hicieron posible la caída demográfica indígena, que tiene que ver con las epidemias que los propios indígenas no tenían anticuerpos para poder sobrevivir, la gripe, la viruela, la peste bubónica. En esto produjo una gran caída demográfica de miles de personas, de millones, hablando en todo el continente, producto de las enfermedades. Y también de la guerra, de los abusos, de los ritmos de trabajo. Y la caída demográfica implica eso, porque se reduce la mano de obra, se reduce la cantidad de población y también y eso lleva a que se reduzca también la capacidad de buscar mano de obra para las distintas empresas que tienen, ¿no? O producciones que tienen las comunidades. Se tiene que estructurar de nuevo espacialmente, porque los españoles después, más adelantado, alrededor de 1570, empiezan a reestructurar y armar nuevos pueblos y traen indígenas de muchas comunidades diferentes, y eso desestructura el mundo indígena, porque antes los indígenas, si ustedes se acuerdan,
vivían en su ayllu, y ese ayllu había un vínculo eh, lineal, un vínculo religioso, un vínculo colectivo y un vínculo de un pasado común. Entonces imagínense ustedes que te quedes sin pocas personas en tu ayllu porque se mueren por las enfermedades y que a vos te trasladan de otro a otro lugar con otras comunidades que tienen otros principios religiosos, otros principios como, bueno, entonces eso también te afecta, digamos, ¿no? La desintegración política, se implantan nuevas autoridades, espacialmente también, se instala un virreinato con nuevas autoridades que vienen de España. La capital que antes era Cusco, bueno, se traslada a Lima, entonces también hay una situación política. Los curatas tienen que tener otro tipo de función ahora. Hay una desintegración económica, se implanta una economía de mercado. Si nos recordamos en el Imperio Incaico no había mercado, no había moneda. Se implantan nuevas producciones, se traen otros tipos de alimentos, plantaciones de azúcar, de vino. eh, Algunas tienen otra lógica, por ejemplo la coca. La coca en el Imperio Incaico tenía, en la época prehispánica, tenía un rol eh, de tipo ceremonial. Pero ahora, en el Imperio Español se va a hacer masivo. Entonces los españoles van a empezar a plantar coca y para venderla a los trabajadores de Potosí, por ejemplo. Los indígenas también se van a adaptar a esa cuestión del mercado. Algunos, por ejemplo, van a tener algunos señores, algunos curacas, como disponen de llamas y disponen de mano de obra, van a ser de eh, arrieros, transportistas. Entonces le pagan, ya sea le pagan los productores de coca españoles, le pagan para que lleven la coca a, al imperio, va a Potosí, por ejemplo. Se reorganiza el tributo. Antes el tributo se pagaba en trabajo en el imperio incaico, ahora se va a pagar en metálico, en moneda. Y después también se paga con especies. Y tiene un precio particular. Cada persona tiene que pagar un tributo en, con un precio particular por cabeza. Y la mano de obra, digamos, la mano de obra que antes se ocupaba exclusivamente en las cuestiones agrarias y en un sistema rotativo en las construcciones de camino, de construcciones de palacios, de templos. Bueno, ahora una gran cantidad de mano de obra va a ser direccionada en la explotación de plata. Eh, la desintegración social, el ALIU, como nosotros hablamos que era la unidad básica prehispánica, la unidad básica andina prehispánica, se va a transformar porque se ve reducida su capacidad de mano de obra, porque por la caída demográfica, al mismo tiempo tiene que enviar más trabajadores a las minerías en Amita, por medio de la institución de la MITA. Eh, los patrones culturales también cambian, los patrones de consumo, el pago del tributo, antes que lo hacen en trabajo, ahora tienen que hacerlo mmm, en metálico. El vínculo con el curaca también cambia, porque el curaca quizás antes tenía otros fines y ahora no, digamos. El curaca es un mediador entre el español, la monarquía española, con las comunidades indígenas. Esto afecta a la reciprocidad de redistribución, porque la redistribución de parte del Estado ya no viene, ni tampoco la reciprocidad, como era el Estado incaico. El Estado incaico tenía obligaciones con las comunidades, y eso se mantenía de acuerdo a los vínculos tradicionales. En cambio, la monarquía española no tiene esos vínculos tradicionales con las comunidades, entonces ya se pierde esa cuestión de
redistribuir alimentos, de tener responsabilidades cuando hay tipos de, de producciones. Bien, por ejemplo, se había nombrado anteriormente, lo vuelvo a nombrar, que en el Imperio Incaico él tenía responsabilidad de darle de comer y darle de vestir a los indígenas. En cambio, acá los españoles se desligan de esa responsabilidad. Por otro lado, la desintegración cultural, el idioma se cambia. Obviamente que no se cambia de un día para otro, ¿no? Y estos son prácticas de resistencia mucho más tardías. El proceso es muy más tardío, digamos. Por otro lado, hay nuevos patrones de consumo, nuevos alimentos se incorporan. Tenemos en cuenta que no había acá ovejas ni vacas. La evangelización y la extirpación de idolatría, digamos, como mecanismo de imposición de una nueva religión, pero al mismo tiempo de resistencia a esa imposición de nuevas religiones, ¿no? Entonces también se desintegra el mundo cultural, pero también se va adaptando, se va dando respuestas. Aquí me parece interesante poner una frase que es de Nazcan Bastel, que es el texto que tiene para leer ustedes, que dice: ciertas estructuras sobrevivieron, pero fragmentadas y aisladas de su contexto original, y trasplantadas al mundo colonial. Sin embargo, esos elementos de continuidad aseguraron que las tradiciones nativas, algo modificadas, se transmitieran, mientras que al mismo tiempo soportaban la hegemonía española. En la acción recíproca que resulta de la continuidad y cambio, la tradición prevaleció sobre la aculturación. En general, cuando los indios se apropiaron de los elementos de la cultura foránea, tan solo le añadieron elementos de su propia cultura o lo usaron como un modo de simulación. Ejemplo, en el lado religioso, tanto las deidades del cristianismo, bueno, el monoteísmo del cristianismo, Jesús, Dios, bueno, también la Virgen María, para ellos eran parte de una deidad que se le iban a sumar a sus deidades. Jesús era un dios más, como ellos tenían sus huacas, sus dioses, como la Pachamama, todo eso, como el sol, y como sus propias huacas, sus propios dioses comunales, se incorporaba también Jesús el panteón de dioses, ¿no? Entonces no había una contradicción entre una religión y otra, sino que ellos lo veían diferente. Y ahí es cuando dicen: añaden esos elementos a su propia cultura o lo usaron como modo de simulación. Y esto es interesante, bueno, ver cómo esas estructuras sobrevivieron, estructuras de tipo económicas, pero ahora transformadas y reestructuradas en un nuevo mundo colonial, en un nuevo mundo, ¿sí? Que si bien los españoles tenían la hegemonía, los indígenas tampoco respondieron de una sola forma homogénea. Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto? Esta crítica al debate indigenismo versus hispanofilia, es decir, reducir toda la cuestión, por un lado, del indigenismo, es decir, hubo muerte, violencia, matanzas a todo el mundo indígena. El concepto de genocidio, por ejemplo, es clave acá. Y por otro lado, un discurso hispanofílico que dice: bueno, los españoles trajeron el progreso, o trajeron la civilización, la religión, el idioma, unificaron lo que es el continente, y, y esto trajo el progreso para los indígenas. Bueno, esos dos debates son vacíos. Y para eso le voy a leer un último apartado de Steven Stern, que dice: incluso este análisis relativamente breve de las respuestas y la iniciativa de los nativos americanos pone de manifiesto una de las mayores deficiencias de la llamada leyenda negra, es decir, la leyenda que plantea el indigenismo. El problema no es la acusación de explotación y violencia contra los amerindios por parte de los españoles. Esto no se catimó. Los colonizadores, sin duda,
construyeron un motor de explotación social cuyo saqueo pudo alcanzar extremos brutales. El problema tampoco es la mera simplificación o el perjuicio antihispánico, aunque es cierto que las denuncias de la leyenda negra pueden perder de vista las características más matizadas y contradictorias de los colonizadores y sus instituciones y políticas sociales, y quizás incurran en un perjuicio que ignora una historia igualmente brutal de violencia racial y explotación por parte de otros colonizadores europeos. El problema fundamental es que todo el debate de la leyenda negra, la dialéctica de denuncia de explotación destructiva y de abuso por un lado, y la celebración del proteccionismo paternalista y del debate hispánico interno por el otro, reduce la conquista a una historia de villanos y héroes europeos. Los amerindios quedan relegados al telón de fondo de la historia de la leyenda negra. Se transforman en meros objetos sobre los cuales se descarga el mal o se pone de manifiesto el heroísmo. Su único papel es el aceptar o rebelarse a lo que otros hacen sobre ellos. Esta unidimensionalidad simplifica el proceso de denuncia y defensa moral, pero evade el hecho histórico de que en millones de formas, los amerindios se comprometieron, esto es, colaboraron, resistieron, se apropiaron, subvirtieron, reorganizaron los proyectos, utopías y relaciones coloniales europeos. Bueno, con esto nos quedamos con esta idea central, es mostrar, digamos, yo les puse ahí alianzas, resistencias, eh, rebeliones, pero hubo muchas formas de respuestas de las comunidades indígenas, comunidades en plural, individuales, comunales, colectivas, pero nos sirve para no homogeneizar a un grupo versus otro grupo, españoles versus indígenas, como si fueran un solo. Entonces esta cuestión traje para que podamos debatir esto en clase y poder pensar, digamos, la conquista.